de ingresos, permanente pérdida de ingresos para los pasivos. Entonces hizo un plebiscito y a la Constitución se incorporó que era por el índice medio de salarios. 5 años después, en 1995, el gobierno, de derecha por supuesto, crea la SAFAP, la Administradora de Fondo de Ahorro de Pasividades, y la SAFAP se hacen en un sistema mixto, se mantiene en parte para los de menores ingresos el sistema de reparto y para los de mayores ingresos el sistema de AFAP. Y así funcionó durante muchísimos años, obvio con todos los costos fiscales de transición que tienen pasar de un sistema al otro. Y en 2023, el gobierno actual, el gobierno de la coalición del Partido Nacional, el Partido Colorado, bueno, los partidos de la derecha, básicamente, hacen una nueva reforma. ¿Y en qué consiste esta reforma? En esta reforma, ahora, antes estaban en las AFAP los que aportaban al Banco de Previsión Social, estaban exceptuadas la caja bancaria, la caja notarial, la caja militar, la caja policial, o sea, solo tocaba los del Banco de Previsión Social y ahora se amplió. Segunda cosa que se amplió, antes una parte de los trabajadores que tenían sueldos bajos no tenían por qué aportar a la SAFAP. A partir de ahora, todos aportan a la SAFAP, en menor porcentaje o mayor porcentaje. O sea, se amplió fuertemente eso. La reforma esta aprobada en 2023 aumenta la edad de retiro de 60 a 65 años. La tasa de retorno, que era de 45%, con 60 años de edad y 30 de trabajo, y 55% si uno se jubilaba a los 65 años, ahora vuelve a los 65 años con 30 de trabajo, es 45%. Baja la tasa de retorno. También en lo que son todo lo que significa las pensiones por sobrevivencia se reducen sustancialmente, o sea, si son mujeres jóvenes, la pensión por sobrevivencia es por muy pocos años. En las bonificaciones por riesgos, construcción o por trabajos de mucho esfuerzo, docentes, tenían bonificaciones en años, entonces ahora se restringen. eh, y te pone como condición, por ejemplo, a bonificar a alguien de la construcción que tiene que haber trabajado los últimos 8 años en la construcción. Imagínense ustedes un albañil trabajando de los 57 a los 65 años arriba de un andamio, levantando paredes o cargando bolsas de Portland, de ladrillos, etc. En fin, una reforma muy, muy regresiva. Entonces, ese es el movimiento. Estoy siguiendo los 3 puntos que decía el compañero. Ese es el movimiento. ¿Cuál es la resistencia? La resistencia la generan los movimientos sociales. O sea, el plenario intersindical de trabajadores. Nosotros tenemos un movimiento sindical unificado. Somos uno de los pocos casos en el mundo. La Federación de Estudiantes Universitarios y la Federación de Cooperativas por Ayuda Mutua. O sea, los movimientos sociales. Y además la intersocial que integra a todos los sectores feministas y de múltiples actividades y lugares. Eso, ¿qué hacemos contra la ley? Contra una ley, como la ley tiene potestad del Poder Ejecutivo, no se puede hacer un referéndum. O sea, no se puede hacer un referéndum para derogar la ley. Entonces, ¿qué acordamos? Acordamos llamar a una reforma constitucional, a un plebiscito. Y el plebiscito lo que plantea son los límites que fijan los trabajadores a los parlamentarios y a los gobiernos sobre qué medidas tomar. Ahora, ¿por qué vamos a un plebiscito? La primera aclaración. Vamos a un plebiscito porque esencialmente no hay confianza en el sistema político. O sea, porque el tema de las AFAP fueron creadas en 1996 y el gobierno del Frente Amplio gobernó de 2005 a 2019
y no eliminó las AFAP. Las mantuvo. Le bajó un poco la comisión, pero las mantuvo. Entonces, el sistema de AFAP es un sistema que perjudica sustancialmente a los trabajadores porque estadísticamente lo que se demuestra es que el pago de pasividad de la AFAP es mínimo, mínimo, mínimo respecto al sistema de reparto. Además, las AFAP no se hacen cargo ni del seguro de salud, ni de ninguno de los seguros, seguro de desempleo, no se hace cargo de nada. O sea, la AFAP cobra y invierte. Y además, lo que invierte las AFAP tendrá beneficios o no tendrá beneficios. Entre seguro y, y comisión se llevan el 22% de lo que aportan los trabajadores. Entonces, en ese marco se plantea la eliminación de las AFAP, que pasen todos al sistema de reparto. Se plantea que vuelva a la edad de 60 años y 30 con 45 de tasa de retorno. Y se plantea que la jubilación mínima sea igual al salario mínimo nacional. ¿Por qué se toma esa medida? Porque hay una cantidad de jubilaciones muy bajas. Personas ganan mucho menos que el salario mínimo nacional. Y según nuestra constitución, el salario mínimo nacional es el ingreso mínimo para sobrevivir. Entonces plantea el salario mínimo nacional con ese sentido. Para tener un plebiscito se necesita una cantidad de firmas. O sea, hay que firmar previamente para decir hay una cantidad de personas que están dispuestas a hacer un plebiscito. Para lograr la firma logramos el doble de la firma que se necesitaban. Se necesitan 10% de los posibles electores, conseguimos más del 20%. Pero acá viene un tema que es importante. Para juntar las firmas estuvo el movimiento social y algunos grupos de Frente Amplio. O sea, estuvo el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo y algunos grupos independientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que este plebiscito, esta lucha contra el sistema, es una lucha de los plebeyos, de los de abajo contra el poder instituido. Y el poder instituido incluye sectores del frente. Conseguimos las firmas y el plebiscito se aprobó. Y entonces ahora estamos luchando por el plebiscito. Aclaro en el marco de todo esto, yo soy asesor económico del comando del plebiscito, porque vengo trabajando en la seguridad social desde hace más de 15 años con los compañeros de ATCS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y bueno, estoy metido en este baile. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros resistimos? Y resistimos de esta manera. Se desata la lucha de clases, compañeros. La lucha de clase, así de clarito digo, lucha de clase. ¿Por qué digo lucha de clase? Porque a este planteo nuestro aparecen diariamente cinco o seis notas periodísticas atacándonos y voy a explicar los ataques, por lo que decías tú de cuáles son, por dónde nos atacan y cómo nos defendemos, los ataques contra nosotros. Porque la Cámara de Comercio saca un folleto de colores de 4 páginas y lo distribuye por todo el país contra el plebiscito. Porque la coalición de gobierno, hay elecciones ahora en octubre, el plebiscito es con las elecciones nacionales, se reúne y crea un equipo de trabajo para salir contra el plebiscito. ¿Por qué? Porque la gente vota el plebiscito. O sea, las encuestadoras recorren y tanto la gente de los partidos de la coalición como la gente de Frente Amplio, mucho más, están de acuerdo, lo van a votar el plebiscito aunque su fuerza política diga que no. Entonces hay un problema de fondo. O sea, y entonces, ¿cuáles son el tema, los fundamentos? No sé cuántos minutos, avísame cuando falten 2 o 3 minutos, pero no me doy cuenta del tiempo, no lo miré. Todavía te quedan 5. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede estas cosas? Se asustan. Y entonces se asustan y quieren asustar. Entonces lo que dicen es, esto va a generar una catástrofe económica para el país. La economía del país se destruye con esta medida. Esto es así, el apocalipsis. Entonces sacan cuentas y sacan sus cuentas y dicen, esto es terrible y lo anuncian a todo el mundo, todo el día. Y lo fundamentan. ¿Cómo lo fundamentan?
la papeleta, el plebiscito se entra una papeleta, que es lo que uno vota por sí, que tiene dice que ninguna pasividad, coma, eh, jubilación, coma, pensión, puede ser menor que el salario mínimo nacional. Eso está escrito y fundamentado jurídicamente, es por persona. Y entonces, el estudio que tenemos del propio Banco de Previsión Social es que cuesta 460 millones de dólares y son 308.000 personas las beneficiadas. Los números para ustedes son muy chiquitos porque en mi país es muy chiquito. Entonces, lo de ellos dicen que no, que son 1 millón de personas las beneficiadas y que el costo es 1.100.000 dólares. Y entonces, esto es la catástrofe económica ya, y entonces viene el segundo argumento. Se le paga a los jubilados que no son pobres, porque el porcentaje de jubilados pobres es menor que el de los niños pobres, y por tanto esto es contra los niños y los adolescentes. Esto es un disparate, así lo dicen, ¿eh? No estoy diciendo... Ahora, ¿qué pasa? Que objetivamente lo que el Banco de Previsión Social traslada a la SAFAP anualmente son 1.400 millones de dólares. Esos 1.400 millones de dólares van a quedar en el Banco de Previsión Social y lo que hay que pagar por este ajuste al salario mínimo nacional son 460 millones, quedan 940 millones. Pero aparte que quedan esos 940 millones, que pueden tener mucho uso, hay 500 millones de asistencia financiera a la seguridad social que no se le va, que otorga ahora rentas generales que no las tiene que otorgar y que quedan disponibles para atender a los niños, los adolescentes y una cantidad de problemas más, porque las estimaciones son que se necesita 250 millones de dólares para atender a los niños y adolescentes. Entonces, desarmar eso, y entonces viene el tema a largo plazo, y entonces hacen estudios a 50 y a 75 años. Y hacen los estudios con el número ese, de que agrego un número más. Las AFAP tienen acumulado 26.500 millones de dólares. Entonces dice, bueno, como toda la plata que viene se va a gastar la otra y esto es una catástrofe. Es una catástrofe, esto en 50 años, lo que va a pagar el Estado por seguridad social es gigantesco. Sigue toda la historia. Entonces nosotros tenemos estudios hechos por ellos, por uno de los sectores que defiende, que dice que en 20 años la propuesta nuestra no genera ninguna diferencia con los otros, con la situación de la ley nueva ni con la ley anterior. Y sigue siendo el estudio de los que están en contra, de que en varias décadas no habría tensión financiera. Pero eso nadie le da bolilla. O sea, más allá que eso lo argumentamos. ¿Por qué? Porque cuando uno toca al capital, cuando uno dice hay que redistribuir, y redistribuirnos, no distribuir lo que sobra, redistribuir lo que está acumulado, entonces viene la lógica de esto es espantoso. Es así de fácil. ¿Y qué pasa cuando esto es espantoso? Que los medios de comunicación son financiados por los que tienen la plata, son financiados por la clase dominante. Entonces, el espacio nuestro es mínimo. Es mínimo. Nos convocan a debates y nos quieren poner muchos enfrente. Nos convocan a debates que debatimos con el que debatimos y con el periodista o los periodistas. Nos llaman a entrevistas y nos cuestionan lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo pararse? ¿Cuáles son las alternativas? Y la alternativa nuestra es 60 años de jubilación, como ya estaba, hablando de esta ley. La alternativa nuestra la voy a definir bien como la definimos nosotros. La alternativa constitucional nuestra es preservar derechos. Y el derecho a jubilarse a los 60 años. Se puede jubilar mucho después, se puede jubilar antes y tiene beneficios. El derecho a tener un salario, una jubilación igual a un salario, que cada persona pasiva tenga por lo menos el salario mínimo nacional. Y eliminar la SAFAP porque los ingresos que van a tener los jubilados van a ser mayores. Cosa que ya está demostrado porque hubo una ley de cincuentones, o sea, al llegar a los 50 años, gente que se jubilaba y que cobraba muy poco, se le dio la opción de volver al sistema de reparto, renunciar al sistema de AFAP y renunció el 40%. Y una cantidad de gente que nunca se enteró cómo hacerlo. Y además a ese 40% le redujeron lo que le pagaba el sistema de reparto 10%. O sea, la gente sabe que no le sirve. Entonces,
Hoy es la catástrofe, o sea, sintetizando, hoy es la catástrofe económica del país, los juicios de todo tipo que van a venir, que perdemos el grado inversor, que no va a haber jubilación para los jóvenes en el futuro, que los niños y los adolescentes se mueren de hambre, y nosotros diciendo, no, los números que tenemos son estos, estos y estos, y explicándole a la gente y creando espacios teniendo en contra a toda la derecha y a una parte del Frente Amplio. Una parte del Frente Amplio que sale a debatir con nosotros, ¿eh? O sea, hay un hecho que es triste. Fuimos a debatir, fueron compañeros nuestros a debatir con el principal creador de todo este sistema, que se llama Saldain, es un abogado, que es el que armó el del 96 y arma este sistema, con Rizo, que es un abogado, es el que armó el sistema, con Rizo, que es un abogado de derecha a derecha, y con un compañero del Frente Amplio, que iba como economista fundamental contra nosotros. Así de complicado está el tema en Uruguay. Pero así de complicado digo, venimos muy bien, muy bien. Gracias. Excelente, Antonio, muchísimas gracias. Creo que Antonio ha logrado dar en el clavo en términos de eh, darnos pistas de por dónde van las disputas en su país y cuáles son los escenarios políticos que se van creando eh, en una lucha que ya ha salido a flote en cada sesión, que no es una lucha numérica, no es una lucha estadística, es una disputa de clases. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Antonio. Esperamos que haya la posibilidad de una segunda ronda y de profundizar en alguno que otro aspecto de los varios que has dado. Rosa María, por favor, eh, Sí, la buenas palabra es noches. tuya. Buenas noches. Yo voy a compartir una presentación. ¿Están viendo? Sí, se ve. Sí, Perfecto. Sí, pero yo quería solamente, bueno, vamos a hablar de Brasil. sí, sí, sí. Yo pienso que Brasil es una situación muy diferente de lo resto de la América Latina. Nosotros no sufrimos hasta hoy una privatización, pero perdemos muchos derechos. Entonces, yo voy a hablar un poco de cómo se organiza la protección social, pero yo voy a hablar de la protección social para los trabajadores del sector privado de la economía. Porque em Brasil, a proteção social pública, que se chama Seguridade Social, pero não tem o mesmo sentido que para você Seguridade em Brasil, é, é um conjunto de coisas, tem três ramas. O regime general de seguridade social para os trabalhadores do setor privado, o sistema único de saúde, o SUS, e a parte da assistência social. Y a esto se suma el seguro-desempleo. Pero yo voy a hablar solamente de una rama, que es la cosa que dice respeto a la jubilación para los trabajadores privados. Este es un regime organizado y administrado pelo Estado, entonces es público, no es privado. Tem caráter de reparto, está organizado em termos de reparto distributivo, e a ele contribuem os trabalhadores e os empregadores, como era em vários outros países, como é em França, Espanha, coisas assim. Seu principal benefício é a jubilação, como ocorre em todos os sistemas de pensões do mundo, e os benefícios estão sujeitos a um teto e a um piso. Este piso foi introduzido em 88, em la Constituição, quando o país estava em um processo de redemocratização e equivale a um salário mínimo. E não sei se sabem que durante os governos de Lula, de Dilma e agora
outra vez Lula, há uma política de valorização do salário mínimo. Então, quando o salário mínimo se valoriza arriba da inflação, porque é uma valorização real, todos os benefícios que estão em el piso, tanto assistenciais como de jubilação, também se valorizam. Para ter uma ideia, porque eu não vou falar de números, Brasil é muito grande, todas as coisas são muito grandes. Antônio falou que Uruguai é chico, é verdade, então não tem sentido. Pero para entenderem, ao final de 23 pagou praticamente 40 milhões de prestações. Desses, 5,6 milhões eram assistencial e os outros eram de prestação e a grande maioria de jubilação. Bueno, eu tenho que ser rapidamente. Uma coisa muito importante, porque é uma conquista de los anos 80, que todos os trabalhadores recebem uma pensão igual ao salário mínimo. E em el entorno urbano, a participação também é muito importante. É claro que uma pessoa de classe média, quando se jubila, tem uma queda de sua renta, de seu ingresso. Pero todos sabem que o Brasil tem um abanico de distribuição de ingresso muito grande. Então, a grande maioria da população praticamente tem uma redução, mas não é uma redução tão significativa. Tá? A última reforma que sofreu o sistema foi em 2018, o primeiro ano do governo Bolsonaro. Um ano antes, Temer tentou fazer uma reforma e a mobilização foi fantástica e não logrou fazer a reforma. Pero, quando Bolsonaro ganhou as eleições e tudo se cambiou em Brasil, Bolsonaro hizo a reforma. Pero a reforma é uma reforma que cambia os, como se diz, paramétricos, as condições para acessar a jubilação. Em Brasil não havia o critério de idade. Então, havia, pero de uma forma muito camuflada, não sei como se habla em portunhol. Pero agora não, agora tem que ter uma determinada idade e estamos vivendo um período de transição. E, ao mesmo tempo, é claro, isso aumentou o número de cotizações para ter direito a reclamar a prestação. Como a realidade em Brasil é muito desigual, a gente tem vida ao longo de sua vida muito diferente. Isso não cambiou muito para a classe média alta, pero para os outros que entram e saem do mercado formal, isso foi uma retirada de direito muito grande. Não sei se me expliquei. Bueno, uma coisa que é importante para saber o que passa hoje é que antes da reforma de las pensiones, houve uma reforma laboral muito desfavorável para os trabalhadores durante o governo Temer. A reforma, então, de pensões 2018, estamos em 24, e as coisas, do ponto de vista financeiro, teriam que melhorar, segundo eles, pero o regime general continuou deficitário. E eu vou acá para ver. A parte de baixo são os recursos e a parte de cima são os benefícios, as prestações, sim? Então, há um déficit. Mira, quando eu mostro este tipo de gráfico, eu estou em linha com o tipo de análise que a direita faz, porque não é assim que pensamos. Nós outros pensamos
o sistema de pensões dentro da proteção social, que inclui a saúde, a assistência, e que há um montão de outras fontes de recursos que, quando somados, não são deficitários. Pero quando analisa separadamente o regime general, tem sim um déficit. Bueno, adelante. Atualmente, estamos em 24, estamos em terceiro governo Lula. E há coisas que parece que estou vendo igual como se passou em el primeiro e el segundo, e as coisas muito piores. E dentro de nosso tema, estão atualmente falando de uma nova reforma. A reforma de 2018 não teve o impacto total e já estão falando de uma nova reforma. Dizem que a população está se quedando vieja, e é verdade. Acá, miren, acá se vê que 11% da população brasileira tem 65 anos ou mais e está rapidamente se quedando velha. É verdade, isso é verdade. Bueno, outro argumento que dizem é que isso de pagar um salário mínimo, não, isso não pode, isso custa muito caro. E, además, é muito importante de falar que representantes da área econômica do governo, petistas, hablam cada vez mais de terminar com a vinculação de recursos para educação e saúde, porque em nossa legislação existe um mínimo definido que deve se destinar a estas áreas. Então, tudo faz parte de uma mesma proposta. Que se passa realmente? Primeiro, houve um aumento da informalidade e do trabalho precário com salários muito baixos. Então, não há como entrar recursos para o sistema. Houve uma caída da participação dos salários em ingresso nacional, como se passou em praticamente todos os países quando o neoliberalismo se implementou, né? Outra coisa que estamos vendo, pero de forma diferenciada de setor para setor, há um impacto das novas tecnologias na criação de emprego de forma negativa. Quando vimos, por exemplo, as montadoras de automóveis, né? Praticamente não há gente mais trabalhando, e os bancos também, tampouco. Então, a geração de novos empregos e empregos de qualidade, empregos do mercado formal, porque todo o sistema está organizado pensando em el mercado formal, não? Isso não se passa porque o movimento do mercado de trabalho é outro. E o último ponto que é muito, muito importante. Existe um objetivo claro de reduzir o gasto público general para generar superávit e pagar o serviço da deuda. Pero não é a deuda externa, é a deuda interna, que não é muito alta. Adelante. Para entender, o governo Lula cambiou a regra fiscal com relação ao anterior de Bolsonaro, pero não cambiou muito. A regra anterior se chamava teto de gasto. Era um pressuposto congelado durante 20 anos, incluído o gasto social e excluindo o serviço da deuda interna. Algo sem precedentes em el mundo. Isso foi reemplaçado por el marco
marco fiscal que se chama Arcabouço Fiscal, e eu tenho aqui um resumo das coisas, tá? O que é importante? É importante que o que falam sobre o resultado primário, as receitas e as despesas, não? Há um intervalo de tolerância, tudo tem um intervalo de tolerância. Então, o resultado primário pode se quedar 0,25 ponto percentual do PIB acima ou abaixo. A mesma coisa, a evolução das despesas podem aumentar, já vou simplificar, entre 0,6% e 2,5%. Muito bonito, uma regra, tu pensavas que poderia variar, pero em la realidade estou em mês de agosto e simplesmente as receitas estão sendo congeladas. Não se pode gastar. E mira, não se pode gastar em educação, estão falando que a previdência é que pressiona o gasto estatal e por isso falam de uma nova reforma, quando a última não se viu o impacto total. Para mim, o mais grave é que estão pensando em retirar o benefício igual a um salário mínimo, como piso, porque dentro da realidade brasileira, isto foi realmente um avanço muito grande, foi uma vitória muito grande. E mira, eu falei que a Constituição de 88 surgiu dentro de um processo de redemocratização, quando estávamos construindo os partidos, inclusive o Partido dos Trabalhadores, que começou em 80, os movimentos sociais, o movimento de los campesinos, de todos, não? Então, entendemos que as coisas que foram escritas na Constituição, que não eram na Constituição perfeita, sí foi produto da luta. Pero, em este momento, você me disse, como lutar contra isso? Está difícil, porque estamos vendo se repetir o que se passou em el primeiro e em el segundo governo Lula. Em que aspecto? Em aspecto que as centrais sindicais, que têm uma relação muito grande com o petismo ou mesmo com Lula, simplesmente não foram à CAGE em um momento desde a eleição de Lula. Não sei se me entende. Isso se passou durante os dois primeiros governos e está se passando agora. E a hora é pior. A hora é pior porque Lula não tem a maioria em la Câmara e em el Senado, em el Congresso Nacional. E está praticamente perdendo todas. Está sendo, não sei como se habla, em português, refém do Congresso Nacional. E Lula, que se candidatou para impedir que Bolsonaro fosse reeleito, não chama seus companheiros das centrais sindicais, dos sindicatos, de associações, porque nós temos que reconhecer que é um movimento muito forte, pero é forte e estão em suas casas, não estão lutando para apoiar mesmo as lutas que ele disse que está lutando, né? Bueno, pero eu queria introduzir uma outra coisa. Então, nós estamos em uma situação de perigo que se pode começar um movimento e fazer uma reforma, retirando o pouco que ainda existe de vitórias que conquistamos lá em 88. Pero temos que reconhecer
que o regime general em Brasil, e eu penso que em todos os países que vão falar acá, nunca o sistema abarcou todos os trabalhadores, porque sempre foi pensado como algo para os trabalhadores formais. Havia a ilusão que, na medida que a economia crescesse, se desarrollasse, todos entrariam no mercado informal. E não é verdade. A informalidade é um traço da América Latina, sempre foi. E hoje está sendo uma característica do mundo inteiro, porque a informalidade é enorme em outros países, mas em algumas muito baja. Em França é baja. Então, nós temos que pensar em algo para todos. E para todos não pode ter como critério as cotizações. Eu penso que teria que ser financiado via um mecanismo de impostos. A outra coisa é que os câmbios do mercado, do mundo de trabalho, que estão sendo muito grandes, realmente exigem que pensemos em outro princípio de organização da proteção. Quando eu digo princípio, não é o princípio de meritocracia, que a pessoa pagou a cotização, seu empregador pagou a cotização, então eu estou dentro do sistema. Eu penso no princípio da cidadania, né? Pero, ao mesmo tempo, temos que nos organizar contra essas tentativas de, de novamente fazer uma nova reforma. Antes que alguém me pergunte, eu vou, tenho um minuto, não? Eh, Ya, eh, sí, muy, muy, muy en el sim, límite. muito rápido, muito rápido. Por que Brasil nunca intentou privatizar? Porque o custo da transição seria impraticável. O aspecto é simplesmente financeiro. Depois eu posso falar sobre isso. Graças. Excelente, Rosa, porque primero nos o sea, coloca en la conversación un tema que es incluso se supone que en un sistema de referencia como el brasileño, que las políticas que se han ido estableciendo en la región, incluyendo las de seguridad social, no son políticas solamente sobre seguridad social, sino es política sobre el rol del Estado en la sociedad y el rol del Estado frente a la clase trabajadora. Eh, Políticas como las de control fiscal y otras van definiendo qué papel juega el Estado y en qué condiciones queda la clase trabajadora frente ¿cuál es la relación Estado-capital, Estado-clase de trabajadora? Y además, a lo que ya decía Antonio, agrega los elementos de, bueno, ¿qué rol están jugando los partidos políticos que históricamente han representado a la clase trabajadora? ¿Qué rol están jugando las centrales sindicales también? Problemas que están en todo o en varios de los países de nuestra región. Bien, tenemos a la compañera Katiuska Kim de Ecuador, que está lista para presentar. Muchísimas gracias, Rosa. Esperemos que haya la posibilidad de una segunda ronda. Les recordamos que podemos ir poniendo, ya hay algunos comentarios y algunas inquietudes, que el chat sirve para eso porque vamos, desde ya los compañeros y compañeras podemos ir pensando en las inquietudes y comentarios que van saliendo. Katiuska, si... Ah, aquí está, Katiuska. Me parece que no has prendido tu cámara. Gracias, gracias Matías, Compañera, muy saludos. bienvenida, muy bienvenida. Ya te habíamos presentado ya. Ay, gracias. Bueno, les voy a contar como brevemente algunas cosas de lo que está pasando en Ecuador y hay como dos momentos, ¿no es cierto? Mi presentación también va a ser como relativamente corta. Ay, perdón.
Pon esto aquí y esto es aquí. Ok, entonces la primera cosa que quiero comentarles es el tipo de seguridad social que existe en Ecuador, que también es un tipo de seguridad social pública, donde está basado en un esquema solidario con capitalización parcial, en el cual no se han hecho reformas paramétricas en los últimos tiempos. Básicamente desde el año 2000 no se han hecho ninguna reforma paramétrica. El sistema principalmente está vinculado a una relación de dependencia laboral con aportes estatales. Y una de las dificultades del sistema es que tiene baja cobertura, justamente porque está relacionado al sistema de relación laboral en relación de dependencia. Y por esta misma razón, al recibir recursos públicos, tiene un problema de equidad vertical porque la población que recibe estos recursos pertenece a los deciles más altos. Y finalmente, digamos, en términos de suficiencia, es un sistema que funciona, digamos, o que tiene una suficiencia relativamente un poco más alta que otros de la región, pero ya vamos a ver qué sucede en cambio en relación a los otros sistemas que también existen en el Ecuador, a los sistemas de la fuerza pública. Un tema importante a mencionar es que en el año 1995, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se intentó hacer en la misma línea de lo que venía pasando en América Latina, se intentó hacer como una reforma al sistema de seguridad social para privatizarlo. Y se planteaba una pregunta para escoger el régimen de seguridad social, sus prestaciones y servicios a través del IES o a través de una institución pública o privada. En nuestro caso, la institución que maneja la seguridad social se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Y en esa consulta del año 95 ganó el no con un 60.3%. Entonces, ese es el antecedente de lo que se intentó hacer, pero que no pasó. Luego, entonces tenemos, bueno, esta última reforma que se plantea en el año 2003 en el gobierno de Guillermo Lasso a través de él designa una comisión presidida por Augusto de la Torre, quien fue un funcionario ecuatoriano que fue gerente del Banco Central en los años 90, cuando hubo problemas con el sistema financiero, y luego pasó a ser funcionario del Banco Mundial cuando ya se produjo la crisis, y él fue el que planteó algunas reformas también que, bueno, que tienen como otro tema, otra incidencia en términos de la seguridad del sistema financiero. Pero él mismo, como tiene esta trayectoria a través del Banco Mundial, fue el que planteó, o el que presidió la reforma, no fue el único. Hay me parece que son 8 miembros de esta comisión no vinculante, pero lo que él plantea es un tema de, bueno, hacemos la reforma porque es una vacuna contra la demografía. Y plantea también un tema bastante catastrofista, que en el 2080, en el caso de Ecuador, va a haber un afiliado aportante por cada pensionista. La reforma plantea reformas paramétricas al sistema al sistema del IBM, que es de invalidez, vejez y muerte. Y una de las cosas tal vez interesantes es que existe una asimetría entre la edad de jubilación y los aportes para una edad particular, que esas serían, digamos, como algunas para rescatar algo de lo relevante dentro de lo planteado. Pero en palabras del propio promotor, lo que quieren es fortalecer el pilar de ahorro privado, que en el caso del Ecuador no existe. Todo funciona a través del sistema público. Y entonces ellos plantean que va a existir un pilar de ahorro individual obligatorio a través del fondo de cesantía, que tiene 10.000 millones de dólares, y también que fortalecer este pilar privado a través de la mitad del fondo de reserva. Bueno, estos fondos se financian con recursos de los salarios de los trabajadores, y esto es lo que quieren que deje de ser manejado por la Seguridad Social y que pasen a estos fondos como la SAFAP en Uruguay o las AFP en Chile. Esta reforma fue discutida, digamos, tuvo como varios cuestionamientos. Sin embargo, ante
ante los problemas o ante las dificultades fiscales que tiene un país con una economía dolarizada, entonces la reforma, si bien no se ha implementado, está como en la mesa del debate, ¿no? Y por ahora se ha mantenido, tiene incluso una propuesta de ley, pero por ahora no se ha avanzado más en esto, sobre todo porque recuerden que en Ecuador hubo un cambio de presidente, de Lazo, que no terminó su mandato y ahora tenemos un presidente por un periodo de transición hasta el próximo año que se llama Daniel Noboa. Entonces, esta reforma que fue propuesta por el anterior gobierno no fue retomada por el actual. Y el actual tiene como muy poco tiempo también va a tener y tendrá muy poco tiempo en funciones. Sobre el tema de la suficiencia, que si bien es cierto, yo misma les mencioné que la suficiencia en el caso del Ecuador es relativamente buena, porque se calcula sobre sobre los 5 años, los 5 mejores años de los salarios. También es importante mencionar un tema que no se discute y es, bueno, esto funciona para los trabajadores en el sector privado, ¿no es cierto? O para los civiles, que les llamamos, que representaría tomé como una edad y la comparé con lo que representa para los oficiales y la tropa de la fuerza pública. Y para 34 años, los civiles reciben un 80% del salario que tenían, mientras que los oficiales reciben un 85% y la tropa un 85%. Entonces, son esos tipos de comparaciones que cuando se analiza el tema de la suficiencia de pensiones, no se consideran los otros regímenes y por lo general se los dejan de lado. Actualmente el gobierno de Noboa tiene un planteamiento y este planteamiento se ha referido más bien a incorporar a dos tipos o ha creado dos nuevas afiliaciones y no ha seguido como el camino hacia la privatización. Ha planteado un tema de afiliación joven emprendedor de 15 a 24 años y otra afiliación voluntario joven para estudiantes de 18 a 24 años sin ningún tipo de afiliación. Plantean un aporte menor que el que existe para la afiliación voluntaria, un aporte del 11.38%, mientras que en los otros casos es casi del 20%, un poco más del 20%, perdón, y que en el caso de afiliación voluntaria puede llegar a ser en cambio del 17%. Esta afiliación con un porcentaje menor plantea una atención ambulatoria en salud, acceso a préstamos hipotecarios con tasas preferenciales y a una jubilación temprano. Esa es la reforma que ha planteado el nuevo gobierno y, como les digo, no ha continuado con la propuesta de privatización. Entonces, por ahora, digamos, estas embestidas de ir hacia hacia fortalecer el pilar privado, o el pilar individual, no han caminado en ese sentido. Sin embargo, creo que sí, la seguridad social, al ser un tema tan importante, sí requiere y necesita ser discutido. Y en conclusión, este es un tema en el cual he estado trabajando. Me parece que sí hay que pensar, digamos, en cuál es la contrapropuesta a esta planteada por la Comisión no vinculante y que tiene que ser basada en fortalecer la sostenibilidad y la cobertura, ¿no es cierto? Como ya les dije, nuestro sistema, si bien es cierto, no tiene problemas de suficiencia, tiene dificultades porque no incluye adecuadamente a la población por cuenta propia. Y este sería como el reto en el que hay que trabajar. Y otro tema importante también es los temas de salud, que en el caso del Ecuador tienen un incremento en términos de su deuda, porque acá, si bien es cierto, son dos derechos distintos, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. Las personas que están en la seguridad social afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen también las prestaciones de salud. Y aquí hay dos componentes importantes que le restan muchos recursos. El uno son las enfermedades catastróficas y dentro de las enfermedades catastróficas están también el acceso que existen a ciertos medicamentos que son costosos. Y esto es un tema también que en Ecuador hay una sentencia que regule el acceso a ciertos medicamentos porque también hay intereses de las farmacéuticas para que se incluyan ciertos medicamentos que no son seguros, no son de calidad
en el cuadro básico de medicamentos. Y otro tema importante que hay que discutir es la atención también que se da a los jubilados y que en el último tiempo se ha venido incrementando. Entonces, en el tema de salud también hay que plantear, digamos, o discutir cómo se puede hacer para que esto sea más sostenible en el tiempo. Pero esas son, por ejemplo, las reformas al sistema de salud no están planteadas. Nosotros tenemos un sistema de salud muy atomizado y ni siquiera ni la propuesta del 2023 de la comisión ni actualmente el gobierno ha planteado nada. Lo único que existe en este momento es una sentencia que de alguna manera trata de limitar el acceso a los medicamentos costosos, sobre todo para enfermedades catastróficas. Eso es lo que les puedo comentar sobre las embestidas y los cambios que han habido en el Ecuador en los últimos tiempos. Gracias. Muchísimas gracias, Katiuska. Em, hay, su- surgen preguntas muy importantes sobre además por qué razón, quizás en una segunda vuelta tendrás la oportunidad de decirlo, cuáles razones de fondo pueden no estar eh, o pueden explicar el hecho de que no haya la reforma privatizadora no esté siendo retomada. Sería interesante puntualizar eso. Hay algunas preguntas y comentarios en el chat que les pido que les vean y ahora entonces vamos a darle la palabra agradeciéndole a Katiuska como Antonio y a Rosa María la palabra a José Selig de República Dominicana. República Dominicana es un país donde de tener un sistema de pensiones para un pequeñísimo grupo de empleados privados hasta los años 90, aplicó el sistema de AFP a partir del año 2001. Así que es un país caribeño parte de la última oleada de privatización en la región. José, adelante, bienvenido desde República Dominicana, el Caribe. Gracias, Matías. Gracias por invitarme y gracias por estar aquí. Voy a ver si puedo compartir algo. Se observa, ¿verdad? Se observa. Se observa. Sí, sí, perfecto. Bien, esto es lo que estamos. Vamos a tratar el caso de la República Dominicana, un país isleño de apenas 10, 11 millones. Y quiero plantear el contexto. Este es el contexto general. Realmente la tasa de ganancia está disminuyendo en las manos del capital y esta es la tendencia. No es que vaya lineal hacia abajo, va con subidas y con descensos, pero realmente lo que sucede es que la tasa de ganancia se disminuye, sobre todo por el aumento del denominador, por el aumento de esto que está aquí. Cuesta más. Y sobre todo cuesta más cada vez que nosotros ganamos un nuevo derecho. Es decir, cuando se logran mejores salarios, cuando se logran mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, pues entonces costamos más. Y en ese sentido, pues la tasa de ganancia va hacia abajo. La tendencia a lo largo del tiempo es eso. Y si nosotros la podemos ver en esta gráfica, imagínense, los grandes centros de poder tendrán hasta más detalles de la misma. Entonces, la propuesta neoliberal original, y ha sido siempre la misma, pretende traspasar recursos y bienes públicos al sector privado, pero a la vez crear nuevos espacios para el mercado. Y la salud y la seguridad social son el mejor ejemplo, que pasan a ser de un derecho a una mercancía. O sea, no es una cuestión de qué perversos son unas personas muy malas o que técnicamente no hay una buena propuesta. No, no, ni es comportamiento ni es técnica, es eminentemente política la discusión. No se trata de que tienen malos planteamientos o que tienen malas concepciones de la realidad, es que su problema, el de ellos, es que está disminuyendo la tasa de ganancia. No significa el monto de la ganancia, pero sí la tasa de ganancia. Y por lo tanto hay que ampliar los espacios del mercado y a la vez transferir los fondos públicos, los recursos públicos hacia el sector privado para que sea monetizado. Entonces son realmente tres temas. Hay que traspasar recursos públicos a las élites financieras y económicas del país y suprapaís también.
Y para eso hay que apropiarse de las instancias públicas, ya sea de manera directa, ser las dueñas o pasar a que respondan a sus intereses con fines de ampliar la rentabilidad. Y hay un tema político muy importante que es dividir o restar a los movimientos sociales en las luchas por sus intereses de clase. Nosotros estamos muy divididos a nivel de movimiento social con respecto a esto, al punto, por ejemplo, que las centrales sindicales apoyan todas las propuestas neoliberales y de privatización y secuestro de la seguridad social. Eso es una cosa evidente, no se discute. Entonces hay otra parte que al ver que no tiene cabeza el movimiento del movimiento sindical, pues entonces lo que hacen es que se apaciguan y solo unos cuantos van como Don Quijote contra los molinos de viento. La seguridad social, entonces, es la mejor estrategia para lograr los fines neoliberales. Es una cosa increíble la correspondencia de cómo secuestrar la seguridad social y los fines de ampliar el mercado y ampliar los beneficios. Claro, la seguridad social, no nos quitemos de bulla, no hagamos ilusiones. La seguridad social tuvo siempre dos mecanismos importantes. Era un mecanismo de acumulación de capitales, es un fin económico, en manos del Estado. O sea, el Estado lograba a través del manejo de las cotizaciones sociales una inmensa cantidad de fondos. En nuestro país, ese recurso lo manejó sobre todo el tirano durante la dictadura y después la dictadura despótica, el despotismo ilustrado del presidente Balaguer y los que siguieron. Y manejaron ese recurso y tenían ese recurso disponible y que les sirvió para muchos propósitos, entre ellos también para enriquecerse a sí mismo. Pero tenía ese fin. Y el segundo era desmovilizar a las luchas sociales porque ya le estaban satisfaciendo sus necesidades, en especial al movimiento obrero. Por eso nuestra seguridad social, como decía Matías, se dirigía exclusivamente a trabajadores asalariados y de bajos ingresos. Es decir, para una población obrera que no tenía capacidad de acceso al mercado. Mientras que las personas dentro del sistema informal, o llaman informal, del trabajo, pues eso se le, y de pasos recursos, a eso se le entregaba los servicios de, en ese momento, la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces, lo que estaba antes en manos del Estado, ahora se traspasa a las élites financieras. Es decir, las que logran ahora la acumulación de recursos son las élites financieras. Lo que antes manejaba el Estado para sí y para beneficio de las élites, ahora lo manejan directamente las élites, tanto en el tema de salud como en el tema de la seguridad social. Y eso es una necesidad vital de estas élites, no de que a mí se me ocurrió, no, es que para ellos es patria o muerte, o sea, muerte o negocio, porque no tienen manera de frenar esa disminución de la tasa de ganancia y esta es una escapatoria. Por lo tanto, si nosotros vamos al ring de la lucha y no sabemos que también el desespero es de ellos, igual que el de nosotros por otras razones, nosotros no sabremos la magnitud de la respuesta que van a dar y la poca flexibilidad en la negociación que tienen, porque se trata de su existencia. No es simplemente apoderarse de más riqueza, es que su riqueza está en peligro por el mismo modelo del sistema capitalista, o sea, sus mismas lógicas, sus mismas leyes lo llevan a esas conclusiones. Pero bueno, entonces la seguridad social pasó de ser un sistema que a veces era de derecho y a veces era de asistencia social a ser una mercancía, a ser un negocio. Y si hay algo que facilitó grandemente esto, fue la debilidad de los movimientos sociales. Es decir, nosotros no teníamos, llegamos a un momento éramos beligerantes en las calles, determinábamos muchas cosas, casi siempre enfocados en las políticas sociales. En eso hay que reconocer la miopía del movimiento social. Lo que pedía era más beneficios, pero sin tocar las políticas públicas. Eso no ha sido algo nuestro. Yo he visto también en gobiernos progresistas que su intención ha sido mejorar las políticas sociales, pero tocando lo menos posible las políticas públicas. Y a eso yo le he dado por llamar el progresismo conservador. Entonces, nuestro tema es enfrentar las políticas sociales. Bueno, por lo menos en ese campo había un gran movimiento reivindicativo que inclusive tenía capacidad de tener el país, capacidad de presionar los gobiernos y claro, los gobiernos en elecciones trataban de
conciliar con esas propuestas y entonces inclinaban sus planes de gobierno hacia ese punto. Al debilitarse, al cooptar parte de la dirigencia, sobre todo la sindical, a esos proyectos, pues entonces facilita grandemente. A mí me da pena recordar el presidente, el secretario general de la principal central sindical saliendo en la prensa en un anuncio diciendo la maravilla que era el sistema de pensión de cuentas individuales. Una maravilla, pero al final él aceptó una pensión por reparto del gobierno. Qué bueno. Y va muy por encima de lo que se espera para los demás. Entonces la dispersión nuestra, la falta de conciencia nuestra, siempre nos creímos que tanto salud como seguridad social, aunque decimos que es un derecho, nos contentamos con asistencia social. Y esa asistencia social los gobiernos la convierten en clientelismo. Nosotros lo hemos aceptado en el movimiento social y eso es una autocrítica que tenemos que hacernos. Hablemos de las pensiones, que es el tema más crucial en estos momentos. Y es que ese mecanismo de secuestro de las pensiones es un mecanismo diseñado años atrás. Yo creo que fue el hermano de Piñera, el presidente, el que... Y es que reconocer que fue brillante. Ese planteamiento es brillante acorde a sus intereses. Por lo tanto, es algo muy bien pensado, no es improvisado. Y por eso yo digo que no hay nuevas ofensivas. Son las mismas ofensivas, solamente que hay, por lo menos en el país, en Dominicana, hay la entrada de una nueva fase antes establecida. Pero es continuidad de lo anterior. Y como toda correlación de fuerza va a ser más aguda o menos aguda dependiendo de la resistencia. Si no hay resistencia, va a ser exagerada el avance. Si no, pues van a tener que hacer concesiones, unas más, unas menos. Pero, insisto, se trata de una fase ya previamente establecida. La primera fase de la seguridad social, y no sé si fue así en todos los países, fue oficializarla. Es decir, convertirla en la entidad oficial. En el año 78, caía la dictadura ilustrada de Balaguer y entraba un gobierno de corte socialdemócrata y base popular. Y el gobierno americano inmediatamente le planteó el tema de la privatización de la seguridad social, todas las propuestas neoliberales. Y en esa ocasión el presidente rechazó esas ideas. Es un mérito, porque su partido estaba de acuerdo. De hecho, el siguiente gobierno de su partido fue quien oficializó esa propuesta con un balance de más de 400 muertos en 3 días. Y es un genocidio que no se menciona. Y en eso hay que reconocerle una gran crítica a la izquierda que nunca ha reivindicado ese evento que marcó la entrada al proceso neoliberal. Coincidió con la fecha de celebración de la intervención militar y la lucha antiimperialista que se dio en la armada que se dio en el país, que se llama la Guerra de Abril, pero aún así nosotros debíamos haber reivindicado a cada uno de esos muertos, más de 400 muertos en 3 días, 24, 25 y 26 de abril. Pero entonces necesitaban oficializarla para que no hubiera, y entonces la lógica fue criticar al modelo viejo, el modelo público, que eso no daba nada, el reparto, que todo se lo habían quebrado, y era realidad. Y prometer, las grandes promesas que se hicieron en ese momento, parecía que todo estaría resuelto. Hubo un grupo que se negó a aceptarlo, de paso hizo propuestas contrarias, hizo manifestaciones, pero fue arrollado. Y entonces en ese marco se aprueban las reformas. Claro, el descrédito del sistema público fue provocado también. Lo ayudaron en los mal manejos, pero fue provocado por el sector privado y por el gobierno, que se encargaron de descapitalizar el sistema de seguridad social antiguo, que lo único que necesitaba era institucionalidad y ampliar la cobertura, pero prefirieron pues entrar de esa mano. Entonces, iniciada la seguridad social, ya estamos hablando del 2002, empieza la fase de acumulación. Son 20, 30 años que se pasan acumulando recursos con muy pocos egresos. Alguna pensión por discapacidad, otra por sobrevivencia, pero realmente el grueso de dinero es enorme, enorme. Casi todo es ingreso y muy poco es egreso. ¿Pero qué sucede? El tiempo pasa y pesa y entonces entran en una fase de ampliación.
cuando ya se demuestra, y sobre todo por la resistencia de los sectores populares y la disidencia, pues se agota la acumulación. O sea, hay una idea en que se va a acumular la acumulación a corto plazo, porque ya hay que desembolsar, pero además las promesas no se cumplen. La idea que tú ibas a tener una superpensión, pues cae. Ahora mismo el sistema de pensión dominicana solo tienen acceso a la pensión menos de un 25% de los afiliados. O sea, que hay 75% que al llegar a la edad de jubilación no van a tener acceso a la misma. Y lo más que van a poder conseguir, si hay cuña política, es una pensión solidaria que equivale tal vez a $200, 200 y algo dólares mensuales. Entonces, se plantea como mecanismo para ampliar la fase de acumulación que se aumente la edad de jubilación. El argumento es que somos más viejos, que somos más lo otro, pero realmente y que la esperanza de vida ha subido. En Dominicana, no sé en sus países, en Dominicana desde el año 2017 o 2018 no hay estudios sobre la mortalidad porque no hay base de datos. ¿Cómo yo hago un cuadro de supervivencia, una tabla de vida, si no tengo ese insumo? Pero sí, lo que hacen es proyectar. Nosotros tuvimos una sobremortalidad abundante en el 2020, en 2021, pero esa no se cuenta porque no hay base de datos para eso. Entonces, por lo tanto, ¿de dónde sacan decir que ya vamos por el 74%, 74 años de sobrevivencia? Puede ser más, puede ser menos, pero además no se dejen engañar, la esperanza de vida impacta más previniendo muertes prematuras como en niños y escolares que las muertes en la edad avanzada, que además es una población más pequeña en nuestro país. La edad más avanzada es una población con un porcentaje menor que la edad infantil y escolar. Entonces no se dejen alentar, no se dejen engañar. Entonces sobre esa base, pero además dicen, si quieren más pensiones debe haber más cotizaciones. Nadie se le ocurre decir debe haber mejor salario, sino más cotizaciones. Y esa es la discusión actual en Dominicana y que se teme que una reforma a la seguridad social del gobierno del actual presidente que se reeligió sea sobre la base de esto. Y digo que se espera lo peor porque si es buena la propuesta y que genera simpatía y responde a las necesidades de la población, pues lo hubieran lanzado en las elecciones como propaganda. Sin embargo, nada dijeron de eso. ¿Qué sucede? Terminado ese plazo o casi terminado ese plazo y el descontento aumenta porque ahora le cuesta más en edad y en recursos y además de eso su pensión siguen siendo menores del 30% como son ahora o quizás un poquito más, pero nunca mayores del 40%, entonces salta el gobierno como el Chapulín Colorado a salvar la situación y compra las carteras de afiliados, lo cual entrega una gran cantidad de dinero al sector privado cumpliendo con sus fines de desplazarlo y asume la quiebra del sistema. Es decir, el sistema está diseñado para quebrar. No es que va a ser eterno, ellos están diseñados para eso. Ellos saben perfectamente que ese sistema a la hora de desembolsar las pensiones para la primera y segunda cohortes que se pensionan, que fueron los que primero se afiliaron, no hay recursos para ello. Y yo creo que Chile es el ejemplo clásico de ese tema y que podría ser peor o más profundo en otros países. Entonces el Estado dice, ante la situación y el descontento popular, asumimos esto. Los salva de la quiebra, pero además le traspasa fondos. Pero ¿qué sucede? El sistema de cuentas individuales, por mejor administrado que sea, por mejor invertido que sea, nunca logrará pensiones dignas porque para eso no está diseñado. Fue diseñado por un fondo de retiro, es decir, un elemento que yo tengo asegurado, el financiamiento de mi vejez, esa es una pensión. La pensión no es un dinero que yo recibo, es el financiamiento de mi vejez. Ya lo tienen asegurado y reciben un fondo extra. Por lo tanto, nunca va a lograrlo. Entonces, ¿qué sucede? Que termina por donde el sistema debió terminar hace mucho. Quiebra. Hay un desbalance entre ingresos y egresos, el sistema quiebra y entonces viene la nueva crítica. Con nosotros no hubiera quebrado, el problema es el manejo público y entonces volvamos al sector privado y el ciclo se comienza nuevamente y 30 y más años esperando entonces por pensiones dignas. Ese es el truco. Ahora, en el término de salud es diferente, pero igual.
Es decir, tiene los mismos fines, pero tiene mecanismos distintos. En el sector salud, hay un descrédito acumulado en el sector público antes de la reforma. Por un subvencimiento, está subfinanciado y además solo toca a las personas sin acceso al mercado en el sector público. El subfinanciamiento es un mecanismo de garantizarle la quiebra. Eso fue diseñado, hay que acabar con el sector público, nadie quiere tener el sector público. Y entonces los sectores de ingresos medios pues, fueron proclives a aceptar el sistema de esa manera. Y entonces legitimamos siempre el sector privado. Decíamos que el sector privado es mejor, que el sector privado tiene más calidad, porque todas las críticas, incluyendo las de los gremios de los profesionales de la salud, como la Asociación Médica en ese momento y Colegio Médico hoy, siempre han enfilado sus cañones hacia el sector público, pero demostrando la carestía y no la razón de las carestías. Entonces, en ese sentido, piden que le den más recursos, pero no dicen las razones para el más recursos. De hecho, tal que esos profesionales, sobre todo los médicos, con alguna resistencia que mostraron al principio muy fuertes, luego se sumaron a la propuesta. Y entonces se asume un modelo de seguro, ¿verdad? Cuando se hacen promesas y promesas y se pasa a un sistema de medicina prepagada, que mucha gente dice, eso es seguridad social. Y eso inclusive gente de izquierda y progresistas. Eso es el modelo de seguro privado, donde tú pagas y yo te atiendo. Es un pago adelantado, pero no es protección social. No lo es. Pero nosotros entendieron y todavía los oigo hablando de que es medicina prepagada. Eso es el seguro privado. Pronto se convirtió en eso, pero con la aparición de un intermediario que venden como solución con las ARS, la Administradora de Riesgo de Salud, estará todo resuelto, que colocan entre el proveedor de los servicios y el afiliado. Un proveedor que no aporta recursos porque no pone de su bolsillo, recibe hasta el gasto de administración de parte de la Seguridad Social, o sea, sobre la base de las cotizaciones sociales, que te pretende proteger, pero al final, mientras menos te protege, más gana. Por lo tanto, es un círculo vicioso. Es un participante muy sesgado, muy interesado. Si te niego la atención, yo recibo más beneficio. Es decir, el sistema ha traspasado un derecho público, lo ha convertido en mercancía y ha colocado a la cabeza del mismo una institución que gana más mientras menos te protege. Pero además, y aprovechando los errores conceptuales de muchos de los que participan en los procesos de salud, en la lucha por la salud, sacan del baúl de las viejas propuestas, el tema por ejemplo, de los planes básicos que empezó en el 1980, cuando transformaron, redibujaron la atención primaria en salud, la Fundación Rockefeller y UNICEF. Que se cuente que no solamente fue la Fundación Rockefeller, UNICEF también. El cobro de cuotas, que fue una de las propuestas neoliberales más importantes. El tema de la atención primaria selectiva. Usted oye hablar hasta la izquierda radical y que debemos ir a un sistema de atención primaria, pero es un sistema de atención primaria que está diseñado como una barrera al acceso para limitar los gastos de la ARS. O sea, reducir los costos de la atención y aumentar las ganancias. Y usted los oye hablando indistintamente y la atención primaria es la solución porque realmente nuestra izquierda en muchos campos es analfabeta y se maneja con conceptos del pasado y no lo leyó una vez, tal vez, o quizás lo escuchó solamente y lo repite hoy en día, y eso del análisis concreto en base a la situación concreta, eso parece que es solo un discurso, para nada. Entonces, también aparece, si tú quieres más del plan básico, si tú quieres más, paga más. Entonces aparecen los planes complementarios, que es un mecanismo de doble cotización. ¿Qué sigue ahora en la lucha que está ahora mismo? A pesar de la resistencia que hay, del descrédito, en términos de subjetividad, las ARS han sido derrotadas. Lo que no ha sido derrotado es el objetivo, pero en la subjetividad de las personas, realmente nadie cree en ese sistema de las clases que viven de su trabajo. Los que no viven de su trabajo, inclusive el sector, en parte del sector empresarial, también rechaza a las ARS. La única forma que se permanece es por el poder político.
Entonces, ahora mismo, ¿qué quieren? Hay que aumentar las ganancias de la ARS. Para eso, entonces, hay que reducir sus ingresos, sus egresos. Hay que restar al pago del personal de salud. Por lo tanto, hay una campaña dirigida a desacreditar al personal de salud, que cobran sin trabajar, que no pagan impuestos, que ganan millones. Cogen de ejemplo 1 o 2 médicos con prácticas malsanas y entonces generalizan. Y la población, como muchas veces tiene que desembolsar dinero directo frente al personal de salud, también se hace eco. Y entonces habla de que el personal médico también debe cambiar. Pero hay una propuesta aún más agresiva, y es que quieren ser el monopolio de la atención para fijar las tarifas. Y por eso, aunque la ley lo prohíbe, plantean modificar el tema de la verticalidad de los servicios. Es decir, la ARS hoy en día no puede ser propietaria o accionista de proveedores. Los hay y lo saben las autoridades, pero muy solapadamente. Tienen que disimularlo. Sin embargo, plantean que abiertamente, ellos sean los dueños y controlen proveedores de servicios donde ejercerán el monopolio, donde el afiliado solo tendrá posibilidad de ser recibido y atendido ahí si quiere ser cubierto por el plan básico o por los planes complementarios. Y por lo tanto, esa es una lucha que la están viendo. Hay otro que no lo puse en la lámina, y es que hay sector privado, que no necesariamente es de las ARS, que está tratando de agenciarse el sistema público, que sea traspasado a ellos, ya sea de manera directa, como ellos como administradores, o que ellos pongan su establecimiento y recibir entonces la cápita o los beneficios que reciben hoy en día las ARS, y que a ellos se les pague por afiliación o que se les pague por producción. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un segundo intermediario que aparecerá sin que la distribución de los recursos cambie, y por lo tanto se espera que el gobierno incluya como partida para desarrollar la atención primaria ese recurso para financiar a esos sectores privados sin afectar el uso de los planes básicos, el uso de la cápita que se le entrega a las ARS. Esa es una de las propuestas. ¿Qué sigue más adelante? Después, si logran esto, el control de la industria de medicamentos. Es decir, el medicamento es el 40 y pico % del copago en Dominicana. Y es algo que les sale caro. Claro, ellos tienen un mecanismo contra la ley no lo contempla. Nuestra ley fue cambiada por un decreto presidencial, lo cual es una violación a la Constitución. Tienen topes de pago. Pero una de las medidas que van a hacer para aliviar ese tope es que si ellos controlan el medicamento y controlan la producción y el precio del medicamento, el sistema se va a legitimar con una propuesta de que, mire, ya aumentamos la cobertura de los seguros. José, Ahora, somos estamos con el espectadores. tiempo. Sí, yo termino. La confrontación está planteada y no es posible eludirla. Toca definir de qué lado estás. Los indecisos y similares están con las élites, no están con nosotros. Hay que llevar protesta, pero hay que llevar propuestas. Esa es la vía. Y tenemos propuestas que no son rebatibles en términos de la discusión. Lo que hacen es negarlas, no discutirlas, no presentarlas, esconderlas. Pero no basta una buena propuesta. Hace falta que las clases trabajadoras las asuman y las defiendan. Gracias por la atención. Excelente, José. Muchísimas gracias por traer el tema de, primero, la región caribeña, que no ha estado, en general, la situación Caribe, Centroamérica, no, México sí, pero Centroamérica, Caribe pasa desapercibido en estos grandes debates, como en las giras de los conciertos, como en todas las cosas a menudo. Segundo, subraya, José, algo que ha estado presente durante el panel de hoy. Por un lado, las transformaciones neoliberales transforman al Estado, transforman la relación entre Estado y capital, entre Estado y clase trabajadora, responden a una necesidad del capital, tienen variedades locales
y en el tiempo también, de acuerdo a los contextos políticos, sociales, culturales, y además, José, como en todas las otras participaciones, está en el caso dominicano, está puesto en juego la cuestión de el rol de los partidos, el rol de los sindicatos, el rol de los movimientos, incluso la claridad, no solamente el posicionamiento, la claridad con la que estamos equipados y equipadas para dar la disputa que nos toca en el momento. Por ejemplo, el tema de Brasil queda claro, es decir, con un argumento tan poderoso como evitar el déficit fiscal, eh, o el clásico argumento demográfico, parecen especies de frases de los mandamientos, inapelables, y argumentos que tumban que desautorizan cualquier discusión. Interesante lo que Antonio hablaba al principio del tema del referendo, porque en República Dominicana también ha estado la idea de convocar a la gente a expresarse y a votar. Y que si la clase política no, la élite partidista bloquea las transformaciones de las leyes, pues que la gente se movilice y la gente recurra a un derecho, a su derecho constituyente y a su derecho soberano. Como ya estamos casi en los últimos minutos, hay varios comentarios y hay preguntas por un lado en el chat, pero también cada una ha dicho cosas. Entonces podemos dar una ronda breve de 3 minutos cada una, para a lo mejor algún elemento que quiera precisar, algo que quiera contestar de lo que se ha estado compartiendo en el chat, pero también posiblemente de lo que ha dicho un compañero o una compañera en cada una de sus exposiciones. Así que podemos hacer en el mismo orden: Antonio, Rosa, Katiuska y José. 3 minutos cada uno, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas las exposiciones, y el tema que quisiera resaltar es la lógica compleja de relacionamiento entre la independencia de clase y los gobiernos progresistas. Es un tema de fondo, porque a nadie, bueno, en el caso uruguayo no podemos negar de ninguna manera que un gobierno progresista es mejor que un gobierno de derecha. Claro. No hará todo lo que queremos, pero hace muchas cosas. Entonces digo, esa es una primera aclaración. En cualquier situación uno critica, enfrenta, pero sabe que al fin del día hay una diferencia. ¿Cuál es el problema de fondo del progresismo? Sobre eso quiero hablar porque tiene que ver con la lógica de la seguridad social. La lógica progresista moderada, digamos, para no generalizar, es no enfrentar al capital. Enfrentar al capital es mala palabra porque plantea el desarrollo de su economía en base a las inversiones capitalistas. Entonces, si yo voy a depender de que los capitalistas inviertan, no puedo tomar medidas que los afecten. Entonces, el tema de las AFAP tiene ese rol. La AFAP es una forma de, por un lado, claramente, de financiamiento de capital financiero, pero ese capital financiero, capital ficticio en gran medida, se invierte en la actividad. O sea, la FAP le presta a empresas privadas para que hagan cosas. Entonces, en vez de ser el Estado el que invierte la empresa privada financiada por la FAP con la plata nuestra. Entonces hay grandes proyectos de edificios, de construcciones, cosas magníficas para que la disfruten los que tienen con qué, financiada con la plata nuestra. Ese es el fondo. O sea, el fondo del asunto, como bien decía el compañero, es una lucha entre el capital y el trabajo. Ellos necesitan ampliar sus espacios de explotación y la mercantilización de la seguridad social, igual que la mercantilización de la cantidad de servicios públicos, como el tema de la salud, es el gran negocio. Y bueno,
claramente, y lo que yo creo que ha sido en mi país por lo menos importante, es que el movimiento sindical se enfrentó al gobierno progresista y se enfrenta a estos gobiernos. O sea, la lógica es bastante firme, no, digamos, no digo el 100% de los sindicatos, pero mayoritariamente hay una posición de defensa. Ahora, es muy difícil luchar contra el sistema político, por eso el tema del plebiscito. El plebiscito llama a la gente a votar. Los enfrentamos en el campo donde la gente juega. Esa es la jugada que estamos haciendo ahora. Y bueno, jugamos, como expliqué al principio, jugamos realmente contra Capital y nos atacan de todos lados. Pero creo que estamos trabajando bien. Nada más. Muchas gracias, Antonio. Rosa, por favor. Bueno, eh, que es la lucha de clase, yo no tengo duda, pero estamos vivendo um momento em que um tipo de capital, como Antônio falou, capital fictício, é absolutamente dominante. Em Brasil é uma loucura, porque são eles que mandam, são eles que comandam. Para ter uma ideia, o principal programa social que é o carro-chefe de Lula, é o programa Bolsa Família. E hoje há 700.000 pessoas que não estão recebendo o Bolsa Família. Por quê? Porque não pode aumentar o gasto. Estava definido um orçamento e não pode aumentar o gasto. Não estou falando de jubilação, eu estou falando de plata para os pobres, para os muitos pobres. Então, é uma verdadeira loucura. Pero dentro de los 3 minutos, bueno, uma frase mais. Para mim, eu penso que é muito difícil, porque Lula não é o PT que está em governo, é Lula. Lula representando todas as forças contra Bolsonaro. Incluso seu vice-presidente lutou contra Dilma para sacarla do governo. Então, e ao mesmo tempo o Congresso vota contra Lula. Então, é realmente muito difícil. Pero eu tenho duas perguntas, não? Uma que uma pessoa escreveu que pensava que era estranho, raro, em português talvez, que Lula não trabalhasse para melhorar a jubilação de los trabalhadores. Não, não é raro, não é estranho, porque ele não quer entrar em nenhuma coisa que desagrade os outros que estão lhe colocando numa situação terrível, porque não governa, é um presidente que não governa muito pouco, não tem controle sobre o orçamento e não tem controle sobre a taxa de interesse. Eles fazem o que querem. Lula abra contra o aumento da taxa de interesse e o Banco Central aumenta a taxa de interesse. É isso que se passa cá. Outra coisa, Rosário, tu pergunta como opera a Seguridade Social para o trabalhador informal. Não opera. A Seguridade Social é hecha para o trabalhador formal, simplesmente para o formal. É claro que qualquer pessoa pode se filiar, pero para se filiar tem que bancar um aporte muito grande e, em geral, as pessoas que estão na informalidade têm um ingresso muito baixo. Então, quando miramos as pessoas individuais que se filiaram ao sistema, é muito pouco, não se passa nada, não opera para o trabalhador informal. 3 minutos. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Katiuska, por favor. Gracias. Bueno, Estoy como esos profes, yo dando la palabra, sí, perdonen, no es la intención.
Bueno, a mí me preguntaban por qué no se continuó con la reforma que se planteó, y básicamente hay que reconocer de dónde, bueno, que estamos en un momento de transición porque el actual presidente quiere reelegirse, está en un periodo corto, como mencioné, y la anterior reforma provenía más del sector financiero porque Guillermo Lasso es un banquero que tiene, digamos, intereses particulares en el sector bancario, y es este sector el que impulsa el pilar individual de los fondos de pensiones y de alguna manera que se finalice con una seguridad social más universal y más colectiva. Y es por eso que la reforma propuesta no ha continuado. Pero eso no quiere decir, como les dije, que no se la pueda retomar a futuro. Estamos en un momento como de transición. A mí me parece importante, em, articulando lo que decía Rosa María, el tema de que justamente cómo hacer que los sistemas de seguridad social sean más inclusivos e incluyan a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Y esa creo que es una discusión muy importante porque por lo general, como ya lo comenté en el caso de Ecuador, están relacionados con la población en relación de dependencia, y la población que se encuentra por fuera no tiene acceso a estos servicios, lo que la sitúa en un escenario de mucha vulnerabilidad y sobre todo de exclusión, y hace que el sistema sea inequitativo. Eso puedo comentar, Matías. Muchas gracias, Katiuska. Muchas gracias. José, Bien, hay una pregunta en el chat que ¿qué sucede con el resto que no tiene acceso a pensiones? En Dominicana eso se resuelve a través del narcotráfico. La economía subterránea es la seguridad social de la mayoría de los pobladores de los barrios periféricos o marginados en la ciudad de Santo Domingo y otras grandes ciudades. El secreto, el éxito económico de Dominicana está basado en eso. No vayan a creer que es en sus procesos productivos ni nada por el estilo. Es eso, fundamentalmente. Y eso no es lo único, pero es lo esencial. Nosotros no hemos mejorado ni hemos ampliado los procesos productivos a la altura de lograr esas reformas económicas y esos logros económicos. Lo que sí hemos logrado es disfrutar de gente con unas riquezas increíbles de la noche a la mañana y que entonces mantienen un sistema de seguridad social o de asistencia social hacia la población, y por eso usted encuentra que en las elecciones nacionales menos de la mitad votan, porque ya están fuera, exentos de esos tipos. Yo quiero aclarar una cosa. Yo, por ejemplo, no ataco a ningún gobierno de izquierda. No, no públicamente. A diferencia de otros que muerden con fuerza a los otros gobiernos de izquierda. Yo recuerdo cuando el golpe a Evo, izquierdistas, gobiernos de izquierda diciendo y personas de izquierda diciendo que Evo se lo buscó. Es decir, que en el mismo caso de la mujer violada, ya también se lo buscó, ¿verdad? El mismo pensamiento. Atacar a Cuba, atacar a Nicaragua, a Venezuela, al Ecuador de Correa. Y uno puede tener diferencias y diferencias importantes, pero por ejemplo el proceso dominicano de la defensa de los derechos y el avance hacia un nuevo país, a Dominicana le conviene la presencia de esos gobiernos con todas las desviaciones que ustedes crean posible tener. Pero si van a ser sinceros dándole esas argumentaciones, esas críticas, háganselas también a los otros. ¿Quién menciona a Paraguay? ¿Quién mencionaba a Honduras antes de Xiomara? A Bukele, ¿quién lo nombra? Acabamos con Ortega, pero no decimos nada de los 3 gobiernos neoliberales y antipopulares que surgieron antes que él. Empezamos a criticar a Petro porque no hace tal cosa. No, los gobiernos progresistas avanzan en medida de la correlación de fuerzas que tienen. Si usted ganó con el 1% en las elecciones contra la derecha extrema, usted no puede implementar, y tiene el ejército en contra, usted no puede decirme que va a implementar un gobierno revolucionario y que va a expropiar y que va... No, no, claro que no. Todo igual pasa con la derecha. En el Ecuador no hay planes de privatización de la seguridad social. Bueno, porque todavía el movimiento progresista contesta con fuerza, y eso sería entonces pues pasarle armas, votos a la izquierda, aunque donde digan que Correa no es de izquierda, pero al correísmo, y entonces eso pues también ellos lo toman en cuenta. Es eso. Ahora, lo que yo sí critico a las izquierdas son una situación muy importante. Uno, no traspasan poder al pueblo.
pretenden hacer un buen gobierno, técnicamente bien fundamentado y bien orientado, pero hay que traspasar poder al pueblo. Lo segundo, es distinto el partido que el gobierno. Una cosa es el partido, que es movilización permanente, que es crítica hasta su propio gobierno, y otra cosa es el gobierno, pero lo que hacen los gobiernos, como pasó en El Salvador, es que subsumen a la organización y ponen a la organización de rodillas ante el gobierno. Y lo tercero, no crean nuevos mecanismos de producción que no sea sobre la base de la empresa privada. Yo hablo de empresas asociativas, corporativas, todo ese tipo de cosas que hay que impulsar. Creo que Petro está tratando de hacer eso y mejorando eso, pero yo no critico a los partidos de izquierda. Y déjeme decirle, la cercanía mía y de mi organización con el Frente Amplio de Uruguay es estrechísima, a tal punto que cuando Tabaré visitaba el país, era en nuestro local que se quedaba haciendo conversaciones y relajo y cuestiones informales de la cercanía que hay entre esas dos organizaciones. Pero yo no los critico, no estoy en sus zapatos, no conozco sus estrategias y prefiero callar ante el público, aunque si tengo la oportunidad, lo converso internamente. Pero eso es lo que debemos también hacer, no meternos. Y si vamos a criticar, critiquemos también a los otros. Cuba no merece la crítica de ninguno de nosotros, porque es enfrentando todo lo que nosotros no podríamos tal vez sobrevivir, y lo hace. Seamos menos críticos, menos hipercríticos hacia eso y construyamos y apoyemos solidariamente. Aún hay cosas que no nos gusten. Pensémoslo todo, así como la derecha se reúne para planear y hay en ejecución un Cóndor 2.0, también nosotros tenemos que tener la resistencia contra eso. Ustedes ven que todo es igual en los países para el tema de la seguridad social. ¿Ustedes creen que es porque hacen análisis de situaciones o es que hay una sola cabeza pensante, un solo team que piensa y transmite órdenes? Respondamos en la misma instancia, al mismo nivel. Gracias. Muchas gracias, José. Este panel además tiene una cuota interesante no por gusto, tiene una cuota interesante de discusión en clave de política orgánica, no solo sindical, sino de política orgánica, porque hay personas que están, bueno, de hecho, incluso tenemos a Katiuska, que fue ministra. Entonces, es un panel que en ese sentido tiene una composición diferente a otros. Eh, el, Pido la palabra. por supuesto. Bueno, ya, pero muy última. Muy Adelante, última. Antonio. Adelante, por favor. La palabra de José. José, digo, por lo que decía de Frente Amplio, yo hago las críticas que hago, yo soy miembro del Frente Amplio, yo era asesor del general Sereñi, trabajé en una cantidad de lugares en la Intendencia de Montevideo del Frente Amplio, pero creo que lo correcto es en esta reunión de trabajo decir cuáles son los errores. De la misma manera que dije que mejor un gobierno progresista que otro, y no me metí con ningún gobierno internacional, pero como nombraste al Frente Amplio, te aclaro, como Frente Amplista, soy de los Frente Amplistas que están apoyando el plebiscito, que somos una parte importante de los Frente Amplistas, nada más. Excelente. No, Yo no te identifiqué como está, contrario al Frente Amplio, todo lo opuesto a eso. ¿De qué? está, está, está preguntando la compañera del campus si nos agrega media hora, pero yo creo que no. Estamos, porque tenemos un compromiso de no durar ni siquiera las 2 horas para no hacerlo extenuante y mucho menos pasarnos de las 2 horas. Ha sido, eh, de nuevo, Tom, fíjense los escenarios. Brasil con un sistema consolidado. Primero, todos los sistemas no tienen respuesta frente a un problema estructural de nuestras economías y además más con las reformas neoliberales, que es la población mayoritaria trabajadora en condiciones de precariedad e informalidad. Segundo, que las ofensivas neoliberales en sus diferentes momentos eh, apuntan tanto a profundizar
como a conquistar lo que no han conquistado, como es el caso de Ecuador. Hay una propuesta que ha quedado ahí medio en el limbo, pero la hay. En República Dominicana lo que apuntan es a consolidarla. En Brasil, lo que explicaba Rosa, bajo las políticas fiscales de índole fiscal y de índole monetaria, impiden que los gobiernos puedan, aún dentro de un sistema que es público y solidario, ampliar la protección a la ciudadanía. Y parece, y luce muy interesante, luce muy interesante el ejercicio que han hecho los compañeros y compañeras del Uruguay, no solamente de haber defendido el sistema frente a muchas ofensivas, sino que además, como en El Salvador se logró impedir la privatización a través de lo que en Chile son las ISAPRE, en República Dominicana las GRS, en Colombia las EPS, sino el camino de convocar al pueblo en su poder soberano y constituyente a decir qué sistema tiene que haber. Yo creo que esa es una lección muy interesante en la que tenemos que profundizar, porque precisamente frente a una población que además en países como República Dominicana y otros de Centroamérica y del Caribe, una población mayoritariamente en la informalidad y la precariedad, difícilmente incluso hay centrales sindicales o asociaciones o conglomerados que lo puedan incluir y representar. Por lo tanto, esas convocatorias de índole ciudadana popular podrían ser quizás una herramienta de transformación que los gobiernos, los liderazgos, los movimientos sociales puedan invocar. Saludamos la riqueza del debate, creemos que este debate es muy importante en un curso que es de formación política para la acción política en defensa de la seguridad social, y le agradecemos mucho a Antonio, a Katiuska, a José y a Rosa y a todas las compañeras y a los compañeros de diferentes partes de la región que han estado conectados y que después ven la clase, la ven ya grabada, la ven en diferido y están leyendo las lecturas. Así que ya nos quedan las últimas 2 sesiones, en los 2 siguientes martes que quedan. Les mandamos un abrazo fraternal y que este sea un espacio también de construcción, de vínculo y de relación y de inspiración para actuar en conjunto de manera latinoamericanista. Un abrazo muy grande y que tengan muy feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Se Gracias. pasaron. Un abrazo. Gracias, chao, chao. Ujú. Aprendí Chao, mucho hoy compañeros y día. compañeras. Gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Gracias, un luego. privilegio. Cuídense. Gracias a todos.